¿Qué tal, padrinos y madrinas? Sean bienvenidos a este domingo ya 17 del tiempo ordinario. Y vamos a escuchar en este domingo la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que había hecho curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados y todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Padrinos y madrinas, escuchamos en este bello pasaje del capítulo 6 del Evangelio de Juan, este pasaje de la multiplicación de los panes. Durante estos domingos vamos a estar escuchando pues casi todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el que nos hace referencia a Jesús Eucaristía, a ese pan eucarístico, a ese maná bajado del cielo. Y pues el día de hoy iniciamos con esta lectura donde escuchamos que se le cuestiona a Jesús cómo iban a alimentar a todas esas personas. Jesús sabía lo que iba a hacer, por eso no dudaba, pero quería saber cómo iban a actuar los discípulos, quería ver qué iban a hacer ellos en su lugar. Uno ofrece dinero, pero también se da cuenta que no era suficiente comprar con ese dinero pan para todos los que estaban ahí. Dice la lectura que habían aproximadamente unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Era una cantidad enorme para ese lugar. ¿Dónde se iba a conseguir tanto pan? Entonces se acerca el otro discípulo, Andrés, y le dice que hay alguien que tiene panes y peces. Ahí empieza todo este milagro. ¿Y por qué milagro? Porque vemos cómo Jesús, a pesar de esta pequeñez, del poco que había, hizo una multiplicación que todos se quedaron asombrados. Nadie se esperaba que ocurriera eso. Todos estaban siguiendo a Jesús, todos querían saber de él. Y es por eso que era imposible mandar a cada uno a sus casas. Pero Jesús, al ver esto, decide actuar. Ya había ocurrido una vez esto cuando el profeta Elías les dice qué van a hacer y él dice que se haga la voluntad de Dios. Y Jesús pues aquí también cumple esa voluntad de Dios, que es el compartir con los demás. A pesar de lo poco que había, no se negó eso poco, sino al contrario. Él bendijo estos dones y se los reparte a todos. Es aquí donde viene pues este gran milagro, en el compartir con los demás. El Señor pues en este domingo nos está invitando a no ser egoístas, a compartir aquello que nosotros tenemos con los que más necesitan. Muchas veces nos decimos, vamos a acabar con el hambre en el mundo. ¿Y cómo podemos acabar con esa hambre del mundo? Pues es así, compartiendo con los demás aquello poco o mucho que tenemos. El Señor no nos pide grandes cosas, el Señor simplemente nos pide ese gesto de saber ser compartidos con los demás.
Quizá no tengamos mucho, quizá no tengamos grandes lujos o grandes manjares, pero la acción de darle a otra persona aquello que para él podría ser muchísimo, esa es la acción que el Señor quiere, que sepamos ser compartidos unos con otros, que sepamos ser buenos hermanos. Muchas veces en nuestra casa a veces nos sobra un plato de comida y no está de más ver en aquel hermano que está necesitado, ver en aquella persona que no tiene ese plato que nosotros sí tenemos en nuestra casa. A veces tenemos de más en nuestra casa y podemos donar todo eso que tenemos de más. Pensemos en las demás personas, pensemos en aquellos que no tienen que comer, que no tienen que llevarse un pan a la boca. Por eso también tenemos que saber ser agradecidos con las cosas que el Señor nos va dando día con día. Pero no olvidemos que en este día, pues, el Señor nos invita a ser generosos, a ser compartidos, a no ser envidiosos y saber darle a los demás también a aquellos que ellos necesitan. Pero también vemos la acción del Señor. El Señor no quería que esto se viera como una cosa de hechizo, como una cosa de magia. El Señor quería que viéramos la generosidad que había en aquella persona que supo donar aquello que tenía en ese momento. Y es muy interesante escuchar cómo en la última parte de esta lectura dice que el Señor se retira, porque Él no buscaba grandes elogios, Él no buscaba ser reconocido como rey. Él simplemente quería compartir con los que estaban necesitados. Él simplemente quería darle esa enseñanza a los demás de ser generosos y pues de no quedarnos con nada, porque todavía al final dice que se recogieron muchas canastas con pan y pescado que había. Seamos generosos, pues, y compartamos con los demás aquello que tenemos también nosotros. Que el Señor nos ayude a saber ser compartidos y ayudar a los más necesitados en este domingo. Muchas gracias.